Fraternidad de San Pío X rompe con Roma al ordenar 4 obispos sin autorización papal en una decisión que el Vaticano considera un cisma. A una semana del terremoto en Venezuela ya hay casi 2.000 muertos y más de 10.000 heridos, mientras crece la tensión por la cuestionada actuación del ejército venezolano y de la policía en las labores de rescate. Tras los sismos en Venezuela, ayuda a la iglesia necesitada canaliza toda la ayuda a través de los obispos y religiosos que están en primera línea de atención. Invitan a sumarse a la campaña por nuestros hermanos venezolanos. En el centenario del nacimiento de Jerome Leyún, descubridor del origen del síndrome de Down, su hija destaca EWTN la amistad con San Juan Pablo II que sostuvo al científico en medio de la persecución por su valiente defensa de la vida. En Brasil, un matrimonio es sentenciado por abandono intelectual al elegir educar a sus hijas en casa en lugar de llevarlas a la escuela. Hola Natalia, un gusto que estés de nuevo con nosotros. Un gusto estar nuevamente contigo, Eddie, ya más recuperada, y también con nuestros televidentes, informando como siempre desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos con la noticia de una ruptura. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X con Roma, con el Papa. El Vaticano dice que han incurrido en un cisma. Vamos a Roma con nuestro corresponsal Javier Romero. Hola Javier, ¿nos puedes explicar qué es lo que ha pasado exactamente? Hola Natalie, pues lo que ha pasado es complejo, aunque vamos a intentar resumirlo. Hay una institución de la Iglesia Católica llamada Fraternidad Sacerdotal San Pío X que ha tomado una decisión unilateral: ordenar obispos sin la aprobación del Papa. Eso supone para Roma un acto de separación, un cisma. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica el nombramiento de obispos corresponde al pontífice, porque se supone que así se salvaguarda la comunión con Pedro y con la Iglesia Universal. Atención, no estamos hablando de herejías o apostasías, es un cisma. No son personas que reniegan verdades de fe, sino que rompen la unidad. ¿Y nos puedes explicar qué es esta fraternidad? Algunos lo llaman los lefebrianos. Sí, se les ha llamado lefebvrianos porque fueron fundados por un obispo que se llamaba Marcel Lefebvre, pero el nombre de la institución es Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Es una institución como cualquier otra dentro de la Iglesia, salvando las distancias con jesuitas, pero como los jesuitas, como los salesianos, con sus particularidades, lógicamente, pero una institución más al fin y al cabo, y muy joven. Nació en 1970 en Suiza, su carisma es la formación de los sacerdotes, tiene cierta magnitud, hasta 6 seminarios e iniciativas y proyectos pastorales en unos 60 países. Para que os hagáis una idea de lo que supone este cisma, de su magnitud, básicamente 16.000 fieles participaron en la ceremonia, en la celebración, esa celebración que supuso la ruptura. En el pasado ya pasaron por otras cismas y reconciliaciones con Roma, el diálogo mejoró hasta hoy en día. Perfecto, ¿y por qué eran tan necesarias para ellos estas ordenaciones episcopales? Básicamente querían obispos de su carisma, pero el Papa no nombró a nadie y ellos tienen cierta urgencia en hacerlo porque retienen que desde un punto de vista pastoral, para atender a los fieles que acuden a ellos, los necesitan. Quieren garantizar la continuidad con estos obispos, sin embargo esta necesidad no se ha percibido en Roma, de ahí ha venido el choque. Ellos dicen que son fieles al Papa, pero el Vaticano dice que, con palabras pobres, que dicen que sí al Papa con palabras, pero no con acciones, porque la cuestión fundamental es que es el Papa quien tiene que elegir a los obispos para garantizar esa continuidad, esa sucesión apostólica. ¿Y qué consecuencias tiene esto para ellos y para la Iglesia, Javier? Ellos dejan de formar parte de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica sufre una ruptura. La carta de ayer que les escribió el Papa es la más dramática que ha escrito hasta ahora. Dice que desgarra la túnica inconsútil de Cristo y luego utilizó esta frase que den marcha atrás, ¿no? De todo corazón. Nunca antes habíamos escuchado al Papa hablar en estos términos. Natalie. Muchas gracias, Javier, por aclarar los puntos claves de este cisma. Gracias a vosotros. Llamo la atención a Venezuela, donde continúan los esfuerzos de rescate tras los terremotos del 24 de junio. La cifra de víctimas, heridos y afectados continúa creciendo con el pasar de las horas y en las calles la tensión aumenta por la falta de respuesta del ejército y de los organismos policiales. Informa nuestro corresponsal Andrés Enríquez. Una semana después de los terremotos que devastaron La Guaira y afectaron gravemente decenas de edificaciones en Caracas, los cuerpos de rescate siguen sacando a personas con vida de los escombros. Este lunes, equipos del Ecuador, en coordinación con los de la República Dominicana, salvaron a un niño de 12 años en Macuto, una zona de La Guaira, después de estar 5 días atrapado. Este 30 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó la lista de fallecidos
y la ubicó en 1.943 personas, mientras que los heridos alcanzan los 10.571. Además, casi 16.000 personas han perdido su vivienda. El régimen interino chavista aseguró que entre 12 y 14 refugios se han habilitado en La Guaira. Las labores de rescate han contado con el apoyo mayoritario de la población civil venezolana, quienes sin recursos, pero con una fe enorme y un compromiso inagotable con el prójimo, han tratado de mover las enormes losas de concreto con sus propias manos. Los bomberos y los cuerpos de protección venezolanos recibieron la tragedia en medio de una situación precaria. Años de desidia chavista los han dejado casi sin las herramientas primordiales para poder hacer su labor. Sin embargo, cada vida salvada con su esfuerzo heroico es un motivo para seguir adelante. Lamentablemente, cuando uno estudia esta carrera, uno se prepara para esto, pero una cosa es lo que dicen los libros y una cosa es la realidad. Pero esto es lo que nos da la recompensa, pues, para poder continuar. Al esfuerzo de los cuerpos venezolanos se ha sumado el de decenas de países del mundo que han enviado delegaciones especializadas. La solidaridad internacional ha sido fundamental para los esfuerzos de rescate. ¡Silencio total! ¡Silencio total! ¡Somos de Bomberos de Ecuador! ¡Si me escuchas, da 3 golpes! Esta solidaridad también se refleja en los miles de centros de acopio que han surgido espontáneamente en todo el territorio nacional y que son una contribución muy importante a los grandes paquetes de ayuda económica que han donado particulares y organizaciones de todo el mundo. Entre ellas la Iglesia Católica, que con el Papa León a la cabeza se perfila para jugar un papel fundamental en la reconstrucción de Venezuela luego de una tragedia de enormes proporciones. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Ver las imágenes que vienen de Venezuela todos nos llaman a ayudar, pero queremos estar seguros de que nuestra ayuda llegue verdaderamente a los que más lo necesitan. Hay organizaciones que dan esa garantía, entre ellas Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para saber de su respuesta a la crisis por el terremoto en Venezuela, estamos con Juan Pablo de la Guerra, que es el encargado justamente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Perú. Juan Pablo, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Estamos aquí por esta trágica situación que está viviendo el pueblo venezolano y, como decías, es muy importante ayudar, pero saber en qué ayudarlos, ¿no? Así es, y justamente ustedes están, por supuesto, sobre el terreno siempre, porque ustedes ayudan a la actividad de la iglesia constantemente. ¿Cuál es la necesidad y qué manera está respondiendo justamente Ayuda a la Iglesia Necesitada en estos primeros momentos? Sí, algo que decías que es importante, nuestra ayuda, si bien aumenta en este momento de desastre, nuestra ayuda en Venezuela siempre ha estado presente, ¿no? Venimos ayudando con ayuda a religiosos, seminarios, incluso capillas que por suerte no se han destruido en el terremoto, ¿no? Y bueno, ahora estamos en contacto muy cercano con nuestros socios locales, que son los obispos, la conferencia episcopal, y nos narran día a día lo que viene sucediendo, ¿no? Y es una situación muy trágica. Aparte de todo lo que vemos en las redes sociales, de todas las situaciones de rescate y estas situaciones, sucede que tenemos cerca de 250.000 personas que no tienen dónde vivir, ¿no? Y que están desplazados, digamos, por el terremoto, desplazados de sus hogares, y eso nos va a generar enfrentar una crisis humanitaria muy grande en los siguientes meses, ¿no? Así es. Por otro lado, también tenemos la situación de tantas personas traumatizadas por el desastre, ¿no? Un sacerdote en campo nos contaba que cuando fue a acompañar a las personas para darle unción de los enfermos en la clínica, una jovencita le decía: he perdido a mis padres, a mis hermanos, a todos mis familiares, no tengo a nadie, ¿no? Otra mamá decía: por favor, recen por mis hijos que han muerto, ¿no? Entonces son situaciones realmente muy dolorosas y que necesariamente van a requerir un acompañamiento de los religiosos, religiosas en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Como dice, las necesidades son de muchos tipos y esta necesidad, pues la iglesia es, podemos decir, especialista con su cercanía pastoral en atenderla. Sí, claro, ahí está la importancia de poder escucharlos, de poder acompañarlos, y para eso la pregunta es: ¿estamos preparados como iglesia? Y no necesariamente, ¿no? Entonces hay ahora un periodo
que pase la situación más grave, de capacitar también a los agentes pastorales, a los religiosos, religiosas, para que puedan acompañar en toda esta situación del duelo y del trauma que se está generando. Y pensamos también, por supuesto, en que el hogar espiritual de muchas de esas personas se ha venido abajo. Iglesias que son el centro de su identidad, su fe, su vida familiar. Es muy importante que eso también, de repente no inmediatamente, pero apenas se pueda, también se pueda ir reconstruyendo, ¿correcto? Sí, Eddie, totalmente. Y hay situaciones que son críticas, ¿no? Por ejemplo, los seminaristas de La Guaira, ¿no? Que es una de las zonas más afectadas. Todo su edificio está destruido, no se ha caído, pero es inhabitable. Sí. Ellos han sido desplazados a un campo deportivo, donde han estado pernoctando. Ya han sido trasladados en este momento al seminario de Caracas, ¿no? Pero se han quedado sin nada, ¿no? Ahora hay que velar por que puedan ellos seguir subsistiendo ahí y también porque podamos en el futuro reconstruir ese seminario, pero no es solo el seminario, son los seminarios, los centros pastorales, las comunidades de religiosos y religiosas, las iglesias. Y esto uno puede pensar, ¿por qué solo ayudar a los religiosos, religiosas? Y ellos son las personas que están en la primera línea. Perfecto. Son personas que están atendiendo a todos. Pero si tú tienes que atender a las personas, salir al encuentro y no tienes dónde dormir, no tienes en qué lugar estar, esa es una situación muy difícil, porque al final, cuando tú ayudas a un religioso o una religiosa, lo que estás haciendo es generando un efecto multiplicador de ayuda. Y por supuesto, la iglesia local también se ha puesto inmediatamente manos a la obra a poder dar alimentación, bebida y todo a las personas damnificadas, a todas estas personas que están desplazadas por el desastre, ¿no? Sí, Juan Pablo, ¿cómo las personas pueden encontrar un canal, justamente el canal de ayuda de la Iglesia Necesitada, para ayudar en estos momentos concretamente a las personas y a la misión de la Iglesia en Venezuela? Sí, pueden ingresar a nuestra página web, acnperu.org, y ahí van a encontrar inmediatamente la alerta de Venezuela y poder ayudar a Venezuela. Nosotros ya hemos enviado 100.000 euros, ¿no? Inmediatamente sucedió el desastre, por medio siempre de la Conferencia Episcopal, de los obispos, que ellos son quienes van a saber cómo una garantía justamente de que llega a las personas. Así es, pero necesitamos recaudar mucho más. Necesitamos recaudar mucho más para todas estas etapas que hemos conversado. Y esto a veces es muy costoso. Y desafortunadamente las noticias en nuestro mundo salen un día, 2 días y luego se pierden, ¿no? Entonces es muy importante que todos los que de buen corazón quieran ayudar lo puedan hacer, ¿no? A veces es tan sencillo como pensar en una taza de café al día. ¿Cuánto me cuesta una taza de café? 30 días, de repente un donativo básico, pero que va a hacer la diferencia en el terreno, ¿no? Qué importante tener ayuda de la Iglesia Necesitada sobre el campo, con las personas que más ayudan, que están entregadas a ayudar justamente, que son las personas de la Iglesia, las religiosas, los sacerdotes y los obispos que tanto necesitan. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros el día de hoy para hablarnos de esta importante tarea en curso de ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, y agradecer a todas las personas que en verdad tomen conciencia de que con un granito de arena realmente pueden hacer la diferencia y que sean muy generosos en esta campaña. Así es, que así sea. Por otro lado, el pasado 16 de junio se cumplió el centenario del nacimiento del padre de la genética moderna, el venerable Jérôme Lejeune, descubridor del origen del síndrome de Down. Nuestro corresponsal en España entrevistó en Madrid a su hija Karine, quien destacó la relación de su padre con Juan Pablo II. El 22 de junio de 2026, el Papa León XIV recibió en audiencia a los miembros de la Fundación Lejeune con motivo del centenario del nacimiento de Jérôme Lejeune, el médico que descubrió el origen del síndrome de Down y que mantuvo una estrecha relación con San Juan Pablo II. Karine Lejeune, su hija, destacó a EWTN Noticias la amistad entre el pontífice polaco y su padre, que fue clave para mantener la esperanza en los momentos más difíciles de su vida. Hay que saber que mi padre pasó por un auténtico calvario tras la aprobación de la ley francesa del aborto. Fue marginado por la sociedad y me atrevo a decir tanto por la Iglesia en Francia como por la comunidad científica y, evidentemente, por toda la corrección política francesa. Incluso le retiraron los fondos de investigación de su laboratorio. Así que fue un momento realmente difícil y gracias a esa amistad creo que aguantó y siempre mantuvo la esperanza. Entre estos dos hombres había una misma voluntad de servir a los más pobres, a aquellos a quienes él llamaba los más desfavorecidos en cuanto a la inteligencia, es decir, los niños con discapacidad intelectual.
Esta amistad estuvo marcada sin duda por el atentado perpetrado contra el Santo Padre en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, pocas horas después de que almorzaran juntos en el Vaticano. Pasaron 2 horas hablando de respeto a la vida, del apoyo precisamente a esos pobres, a los desfavorecidos, y al cabo de esas 2 horas el Papa dijo: ahora tengo que bajar a la Plaza de San Pedro. Así que mis padres cogieron un taxi para ir al aeropuerto y al bajar del avión, el taxista que los llevaba a nuestra casa en la calle Galande les dijo: han asesinado al Papa, ha muerto. Se dio cuenta de que no estábamos bien. Todos estábamos llorando. Mi padre estaba pálido. Seguimos viendo un rato la televisión con la pequeña esperanza de que lo operaran. Y mi padre dijo en ese momento: ojalá fuera yo. Kagan describe al padre más allá de la figura del científico, reconocido a nivel académico en todo el mundo y proclamado venerable por el Papa Francisco. Era un padre muy tierno, muy comprensivo y sobre todo siempre nos miraba con una mirada extraordinaria. Y si lo imagino hoy, lo que más recuerdo es su mirada. Siempre era una mirada bondadosa. Siempre estaba disponible. Nunca le oí decirme: espera, Karim, estoy escribiendo una carta. No, lo dejaba todo, lo apartaba todo al instante, todo lo que estuviera haciendo para estar a nuestra disposición. Junto a su esposa de origen danés formaron un hogar que se caracterizaba por la acogida. En casa, la puerta siempre estaba abierta, podías llegar con 10 amigos o volver, no sé, de una conferencia o de una peregrinación. Íbamos a tomar algo a casa. De hecho, no íbamos al bar. El bar de todos nuestros amigos estaba en el número 31 de la calle Galande, en el 5º distrito de la capital francesa. Desde España informó para EWTN Noticias Nicolás de Cárdenas. Hacemos una pausa y al volver. En Brasil, un matrimonio es sentenciado por abandono intelectual al elegir educar a sus hijas en casa en lugar de llevarlas a la escuela. Además, en Perú, la Catedral de Chiclayo reabre sus puertas tras meses de restauración como parte de los preparativos para la llegada del Papa León XIV. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos la mirada a Brasil, donde un matrimonio en Sao Paulo fue condenado a 50 días de prisión por educar a sus 2 hijas en casa. Es la primera condena penal de este tipo en Brasil. La organización ADF International asumió la defensa de esta familia y advierte que el caso podría marcar un precedente para miles de hogares brasileños. Informa nuestra corresponsal, Natalia Queiroz. Adalto e Ieda Denardi nunca imaginaron que una decisión tomada dentro de su hogar terminaría en un proceso penal. En 2020, durante la pandemia, comenzaron a educar a sus 2 hijas en casa. Fue durante la pandemia cuando las niñas volvieron a casa porque las escuelas cerraron, que empezamos a acompañar mucho más de cerca la educación de nuestras hijas. Fue también en ese periodo cuando Dios hizo un verdadero llamado a nuestra familia para volver a nuestra iglesia. Lo que comenzó como una alternativa educativa terminó convirtiéndose también en un camino de regreso a la fe. Ieda dejó su trabajo para dedicarse a la educación de sus hijas y buscando materiales para el homeschooling, descubrió abundante contenido católico. Mis hijas tuvieron un despertar muy fuerte en la fe, incluso mayor que el mío. Yo sentía que la gracia de su bautismo estaba dando fruto. Empezamos a alimentar esa fe con materiales católicos y la vida de los santos. Pero lo que para ellos fue una decisión familiar terminó convirtiéndose en un caso judicial sin precedentes en Brasil. En mayo, un juez de primera instancia condenó al matrimonio a 50 días de prisión por el crimen de abandono intelectual. En su decisión, el juez sostuvo que la educación impartida por los padres no incluía contenidos sobre diversidad y educación sexual, previstos en el currículo nacional. También fundamentaron su condena bajo el argumento de deficiencia en la formación cultural, por el hecho de que las niñas desconocieran géneros musicales modernos, sin tomar en cuenta que son cultivadas en teoría musical y piano. O homeschooling é imparável!
La defensa del matrimonio fue asumida por ADF Internacional, organización que sostiene que esos alegatos no justifican una condena penal. Su asesor jurídico, Julio Paul, habló a EWTN Noticias sobre el caso. Nosotros en ADF International somos una organización internacional de la defensa de los derechos, de la defensa de los derechos de las personas a decir la verdad y vivir conforme a la verdad. Nos oponemos a este tipo de decisiones judiciales que están mal fundadas jurídicamente, que son claramente injustas y que además desconocen el derecho de los padres a educar a sus hijos de forma preferente. Brasil todavía no cuenta con una ley federal que regule la educación en casa. Aunque el Supremo Tribunal Federal determinó que el homeschooling no es inconstitucional, dejó en manos del Congreso la aprobación de una legislación específica. A comienzos de junio, la familia DeNardi participó en una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Federal, donde relató su caso y defendió la regulación de la educación en casa. Más de 70,000 niños estudian hoy en casa y los DeNardi son los primeros padres condenados a prisión por esta decisión. Pero el caso dio un giro en las últimas semanas. El propio Ministerio Público de São Paulo pidió nuevamente la absolución del matrimonio ante el Tribunal de Justicia. Según el fiscal, las pruebas demuestran que no existió abandono intelectual, sino una forma alternativa de educación elegida por los padres. Las niñas no han sido abandonadas intelectualmente, al contrario, son pianistas, hablan múltiples idiomas, académicamente son excelentes, una socialización muy buena, chicas modelo, podrías incluso llamarlas. Hay reportes de psicólogos independientes, es un expediente de 3,000 páginas, reportes de psicólogos independientes que dicen lo mismo también, que no existe evidencia de que ha habido un abuso. Sin embargo, a pesar de eso, el juez decide condenarlas. ¿Y por qué las condenas? Cuando uno entiende la razón de la condena, uno se da cuenta que aquí hay más que este caso. Hay una batalla ideológica detrás, un trasfondo ideológico que es lo que motiva al juez a poner una pena desproporcionada. Pese a la condena, los DeNardi aseguran que volverían a tomar la misma decisión de educar a sus hijas en casa. Lo que estamos haciendo es lo que Dios nos pidió hacer. Es un derecho natural nuestro educar a nuestros hijos. Es nuestra obligación educarlos y vamos a seguir haciendo eso hasta el final, cueste lo que cueste. Dios hizo al hombre para ser valiente y defender los principios morales de la familia. No han sido fáciles estos últimos 2 meses. Esta misma semana me siento muy cansada, muy triste, pero voy a seguir adelante porque sé que Dios me va a fortalecer y porque hay mucha gente rezando por mí. ADF Internacional espera ahora que el Tribunal de Justicia revoque la sentencia y que este caso siente un precedente para proteger a otras familias brasileñas que educan a sus hijos en casa. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Nos trasladamos a Perú, donde la Catedral de Chiclayo, en la diócesis de la que el Papa fue obispo, luce embellecida y renovada luego de varios trabajos de reparación y con tecnología especial para su conservación. Este lunes volvió a abrir sus puertas a unos meses de la llegada del Papa al Perú. Nuestro corresponsal Abel Camasca informa. Con una catedral llena de fieles, el obispo de Chiclayo, Monseñor Edison Farfán, celebró la misa de reapertura de la catedral el 29 de junio, fiesta del Papa. El templo estuvo en restauración durante casi 5 meses. No solamente abrimos nuevamente las puertas de la catedral, hoy se nos invita a abrir nuevamente el corazón para Cristo, para que Él renueve a su iglesia. El proyecto fue financiado por el gobierno regional de Lambayeque, con una inversión de alrededor de $700,000. Forma parte de los preparativos para la visita del Papa, prevista para la primera quincena de noviembre. Una catedral abierta significa una iglesia abierta que sale a las periferias geográficas y existenciales. En la restauración, los muros recibieron dispositivos tecnológicos que eliminan la humedad desde adentro. Las paredes y techos fueron cubiertos con pintura especial, transpirable.
Los pisos fueron renovados en zonas afectadas y se instaló nueva iluminación, según el gobierno regional. Y hoy no celebramos la apertura de una iglesia, celebramos nuestra fe hecha realidad, nuestra esperanza que ya se ven con cosas concretas. La iglesia Santa María Catedral comenzó a construirse en 1869 y fue consagrada en 1959. Sus formas neoclásicas evocan la antigua Roma. Es patrimonio cultural de la nación. Desde aquí, pastoreó a su pueblo Monseñor Robert Prevost como obispo entre 2015 y 2023. Hoy, los chiclayanos esperan volver a ver pronto a su querido amigo, convertido en Papa León XIV. Nos despedimos viendo a unas monjas clarisas en Brasil celebrando el 2-1 de su selección sobre Japón. Hasta mañana.